Es posible que la vida de un hombre esté construida sobre cimientos frágiles, incluso cuando parece estar en la cima del éxito. Esta es la historia de un empresario millonario en México, cuyas brillantes conquistas pronto se transformaron en una caída devastadora. Al mirar su trayectoria, se da cuenta de que la verdadera riqueza va mucho más allá de los bienes materiales, reside en las relaciones que cultivó y en las lecciones que aprendió a lo largo del camino. Era un símbolo de éxito, un empresario que emergió de orígenes humildes para convertirse en uno de los hombres más ricos de México. Con grandes mansiones en zonas lujosas, negocios destacados y fiestas extravagantes en lugares icónicos como Cancún y la Ciudad de México, su vida parecía un cuento de hadas. Ambicioso y carismático, no dudaba en compartir su visión con quienes lo rodeaban. Sin embargo, detrás de ese brillo, había una ingenuidad que lo hacía vulnerable, especialmente en quien elegía confiar. Los destellos del pasado revelaban su ascenso meteórico. Recuerdos de noches en las que enfrentó dificultades para lanzar su primer negocio y la lucha diaria que lo moldeó. El crecimiento económico del país le ofreció oportunidades en sectores como turismo y tecnología, y pronto se vio en la portada de revistas y en eventos de gala, reconocido por su genialidad. Sin embargo, este ascenso no llegó sin riesgos y sacrificios. A medida que su fortuna crecía, también crecía el círculo de personas a su alrededor. Socios, amigos cercanos e incluso miembros de la familia se convirtieron en partes esenciales de su vida, pero pronto surgieron los primeros signos de traición. Decisiones sospechosas y manipulaciones financieras comenzaron a afectar sus negocios, y la conexión emocional que tenía con esas personas hacía que el descubrimiento fuera aún más doloroso. La confianza que depositó en ellos rápidamente se transformó en desilusión. La caída fue rápida y devastadora. Inversiones arriesgadas resultaron catastróficas y comenzó a perder no solo bienes y empresas, sino también su reputación. La escena de desalojo de su mansión, una propiedad que simbolizaba su éxito, quedó grabada en su memoria. El aislamiento y la vergüenza lo consumieron, mientras se veía rechazado por la sociedad que antes lo admiraba. Caminar por las calles de México, ahora sin la pompa que lo acompañaba, se convirtió en un acto simbólico de su nueva realidad. Este impacto psicológico lo forzó a reflexionar sobre sus elecciones, sobre lo que lo llevó hasta allí. En medio del desespero, surgía una pregunta crucial: ¿cuál sería el camino hacia la redención? En un momento inesperado, encontró ayuda de alguien de su pasado, un mentor que lo animó a reevaluar sus valores. Decidido a recomenzar, se dedicó a proyectos comunitarios e iniciativas sostenibles, buscando un propósito que fuera más allá de las ganancias. Su transformación fue gradual, pero significativa. Comenzó a reconquistar la confianza de las personas, pero de manera humilde. Su nueva vida, aunque no tan lujosa, estaba repleta de significado y satisfacción. Aprendió que la verdadera riqueza no se mediría más en bienes materiales, sino en la capacidad de conectarse con los demás y en la importancia de valores como la confianza y la humildad. Con esta nueva perspectiva, se convirtió en un ejemplo de superación, mostrando que, incluso después de una caída devastadora, es posible levantarse y descubrir el verdadero valor de la vida. Lo que aprendió a lo largo de esta jornada lo convirtió en una persona más fuerte y consciente, capaz de compartir su sabiduría con aquellos que se encuentran en situaciones similares. La vida de Ricardo, el empresario millonario, había sido construida sobre un cimiento que él creía sólido. Sin embargo, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que los cimientos eran frágiles, moldeados por relaciones superficiales y decisiones apresuradas. Mientras disfrutaba de fiestas lujosas y ostentaba su riqueza, la verdadera cuestión siempre había estado escondida bajo la superficie: ¿quién era él realmente, sin las posesiones y el prestigio? En los primeros momentos de su caída, se sintió desolado. Las miradas de admiración que antes recibía ahora se transformaban en miradas de crítica y desprecio. Aquellos que un día fueron amigos se alejaron, y los socios que consideraba hermanos se convirtieron en extraños. La soledad lo envolvió como un manto pesado, y comenzó a darse cuenta de que, en su búsqueda incesante por el éxito, había descuidado los lazos que realmente importaban. Un día, mientras caminaba por las calles del barrio donde creció, Ricardo se encontró con un viejo amigo de la infancia, Miguel.
El cambio de Miguel era impresionante, se había convertido en un líder comunitario respetado, ayudando a jóvenes a encontrar su camino. Al verlo, Ricardo titubeó, temiendo ser juzgado. Pero Miguel, con su sonrisa genuina, lo saludó como si nada hubiera cambiado. Ricardo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué has estado haciendo?, preguntó, con un entusiasmo que parecía fuera de lugar en medio de la tristeza de Ricardo. La interacción fue una mezcla de consuelo y dolor. Mientras Miguel hablaba sobre sus logros, Ricardo sintió un nudo en el pecho. Quería compartir su propia historia, pero las palabras no salían. La vergüenza lo detuvo. En el fondo, admiraba la vida simple y significativa que Miguel llevaba, pero también se sentía amenazado por ello. Él es todo lo que yo no soy ahora, pensó, atormentado. Ricardo se encontró en un dilema, cuestionando su propia identidad. En medio del éxito, se había distanciado de la esencia de lo que realmente importaba, conectarse con las personas. La vida de Miguel, llena de propósito y altruismo, lo hizo reflexionar sobre sus propias elecciones. Pero la inseguridad lo dominaba. ¿Podría aún reinventarse? Pasaron los días y, con cada recuerdo de su antiguo yo, sintió que la presión aumentaba. En un momento de debilidad, decidió buscar a Miguel nuevamente, buscando consuelo. Se encontraron en un café modesto, lejos de los lugares sofisticados donde solía socializar. ¿Cómo logras ser tan feliz?, preguntó Ricardo, con un tono de desesperación. Miguel sonrió, pero había una expresión de comprensión en su rostro. No se trata de lo que se tiene, amigo mío. Se trata de lo que se da. La felicidad proviene de hacer la diferencia en la vida de las personas a tu alrededor. Las palabras de Miguel resonaron en la mente de Ricardo. Se dio cuenta de que había construido su vida en torno a bienes materiales y reconocimiento, mientras había abandonado la esencia de lo que significaba ser humano. La inseguridad se transformó en un deseo intenso de cambio, pero la duda aún lo atormentaba. No sabía si tenía el valor necesario para levantarse de nuevo. Las voces de sus antiguos socios y amigos, que siempre habían dudado de su capacidad de continuar, resonaban en su cabeza. No eres el mismo de antes, decían. No tienes lo que se necesita para volver a la cima. La batalla interna de Ricardo se intensificaba. Necesitaba decidir si seguiría adelante, desafiando las expectativas y buscando un nuevo propósito, o si se dejaría consumir por la tristeza y la desesperación. Con cada paso que daba, la duda se volvía más presente. Se preguntaba, ¿y si fracaso de nuevo? ¿Y si no logro conectarme con las personas otra vez? Pero algo dentro de él comenzó a cambiar cuando decidió participar en un proyecto comunitario liderado por Miguel. La primera reunión fue tensa. Ricardo entró en la sala, sintiéndose fuera de lugar entre aquellos que parecían tan comprometidos y apasionados por lo que hacían. Dudó en compartir su historia, preocupado por lo que pensarían de él. Sin embargo, al ver la sinceridad en los rostros de los demás, vislumbró lo que podría significar ser parte de algo más grande. Durante la reunión, una joven llamada Sofía se levantó para hablar. Compartía sus luchas diarias, esforzándose por encontrar un empleo y mantener a su familia. Su vulnerabilidad tocó profundamente a Ricardo. Allí vio una oportunidad para ayudar, para ser más que un mero espectador en su propia vida. Al final de la reunión, decidió acercarse a ella, ofreciendo apoyo y consejos. Si necesitas ayuda, aquí estoy, dijo, su voz llena de sinceridad. La respuesta de Sofía fue inesperada. Sonrió, pero sus ojos mostraban desconfianza. ¿Realmente te importa?, preguntó, como si fuera la primera vez que alguien ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Esa pregunta hirió a Ricardo, haciéndolo reflexionar sobre sus intenciones. Se dio cuenta de que, durante tanto tiempo, sus acciones habían estado motivadas por el egoísmo y el deseo de aprobación. Con el tiempo, Ricardo comenzó a trabajar codo a codo con Sofía y otros miembros de la comunidad. Cada pequeño logro, cada sonrisa que lograba provocar, parecía sanar sus heridas internas. Pero las dudas aún persistían. Se preguntaba si realmente era capaz de cambiar, si sus acciones eran suficientes. ¿Y si no lo logro? ¿Y si fracaso de nuevo?
La inseguridad lo acompañaba como una sombra. El enfrentamiento entre su deseo de levantarse y las voces del pasado que lo atormentaban creaba un intenso conflicto interno. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo. Un día, en una conversación con Miguel, se desahogó: creo que nunca seré lo que era. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué vale la pena? Miguel, con la sabiduría que había adquirido a lo largo de los años, respondió: a veces, lo que somos y lo que éramos son solo partes de una misma historia. Lo importante es que estás escribiendo un nuevo capítulo. Y eso es lo que realmente cuenta. No tengas miedo de fallar. Ten miedo de no intentar. Estas palabras resonaron en Ricardo, encendiendo una pequeña llama de esperanza en su corazón. Estaba en un punto de inflexión, y aunque el miedo aún estaba presente, la idea de que podía escribir una nueva historia lo motivó a seguir adelante. Ricardo se sentó en la mesa del café, con la taza de café humeante en sus manos temblorosas. El aroma del café lo trajo de vuelta a la realidad, pero su mente aún estaba sumergida en pensamientos. Estaba en un punto crucial, tratando de reinventarse después de la caída que sintió su vida. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, pero la sombra de la duda aún rondaba sobre él. ¿Qué realmente podría hacer para cambiar su vida y la de los demás? En su nueva rutina con el proyecto comunitario, Ricardo comenzó a sentirse como un intruso. Se esforzaba por conectar con las personas, pero las experiencias pasadas lo habían dejado con una sensación de inadecuación. Cada vez que se discutía un nuevo proyecto, sentía el peso de las expectativas. ¿Y si los demás lo veían como un charlatán? ¿Y si, en el fondo, no tenía la capacidad de realmente ayudar? Estas inseguridades se exacerbaron cuando Sofía, la joven a la que había intentado ayudar, enfrentó un revés inesperado. Después de meses de búsqueda, finalmente consiguió un empleo, pero fue despedida en menos de una semana. Su desilusión era palpable, y Ricardo se sintió impotente. Había intentado ser un amigo, pero ahora se encontraba en un dilema: ¿cómo podría apoyarla cuando él mismo no tenía certeza de su valor? Esa noche, Ricardo caminó solo por las calles, reflexionando sobre los giros de su vida. Los pensamientos eran como una tormenta en su mente. Recordaba cómo su antigua vida estaba llena de glamour, pero en realidad, lo que tenía ahora era una conexión humana verdadera, aunque aún estuviera luchando por encontrarla. Al mirar las estrellas en el cielo, se preguntó si había un propósito mayor en todo eso. ¿Por qué estoy aquí?, murmuró para sí misma, sintiéndose perdida. El tiempo pasó y la presión aumentó. El proyecto comunitario comenzó a enfrentar dificultades financieras. Desesperados, los miembros del equipo se reunieron para discutir la situación. Ricardo estaba presente, pero su mente divagaba. Se sentía cada vez más como una carga. La tensión en la sala era palpable, y sintió que las personas lo miraban en busca de una solución. Pero no tenía respuestas. El peso de la responsabilidad lo aplastaba, y la voz de su pasado susurraba que no era digno de estar allí. La reunión terminó sin una solución clara, y Ricardo salió sintiéndose más perdido que nunca. Decidió buscar a Miguel, esperando que su amigo pudiera ofrecer algún tipo de orientación. Al encontrarlo, Miguel estaba enseñando a un grupo de jóvenes sobre emprendimiento. Ricardo se quedó observando, admirando la manera en que Miguel se conectaba con cada uno de ellos. Era evidente que Miguel había encontrado su propósito. Después de la clase, Ricardo se acercó, con la voz temblorosa. Miguel, me siento completamente perdido. No sé qué hacer. Siento que estoy fallando no solo conmigo, sino con todos a mi alrededor. Miguel lo miró con una expresión de comprensión. Estás exigiéndote demasiado. Recuerda que el viaje está lleno de altibajos. Lo importante es que sigas intentando. Pero esas palabras no eran suficientes para aplacar la tormenta dentro de Ricardo. Se sentía como un barco a la deriva, sin un rumbo claro. Esa noche, no pudo dormir, su mente girando en torno a lo que podría haber hecho diferente en la reunión. Se preguntaba si el equipo todavía creía en él. ¿Y si no podía ayudar a Sofía? ¿Y si el proyecto fracasaba?
Al día siguiente, al encontrarse con Sofía, se dio cuenta de que ella también estaba luchando. La desilusión en su rostro era evidente. No sé si podré continuar, dijo, su voz cargada de tristeza. Ricardo, sintiéndose impotente, intentó consolar a la joven, diciendo que todos enfrentaban dificultades, pero, en el fondo, se preguntaba si era posible ofrecer apoyo cuando él mismo se sentía tan perdido. La conversación con Sofía fue un punto de inflexión. Vio que, a pesar de sus propias inseguridades, aún tenía el poder de hacer la diferencia en su vida. Comenzó a recordar sus propias luchas cuando todo parecía imposible. Decidió que necesitaba ser más que un mero espectador en su vida, necesitaba actuar. Ricardo comenzó a reunirse con el equipo del proyecto en busca de soluciones creativas. Propuso una serie de eventos comunitarios para recaudar fondos y atraer más voluntarios. Para su sorpresa, el equipo acogió sus ideas con entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la llama de la determinación encenderse dentro de él. Sin embargo, la duda aún lo seguía. ¿Qué pasaría si los eventos no tuvieran éxito? ¿Y si traía más problemas que soluciones? Los días se convirtieron en semanas mientras el equipo trabajaba arduamente en los preparativos. La tensión aumentaba a medida que se acercaba el día del primer evento. Ricardo se esforzó por mantener la moral alta, pero no podía evitar la sensación de que todo podría desmoronarse en cualquier momento. La presión era palpable, y comenzó a cuestionar si realmente tenía la capacidad de liderar. Sin embargo, un momento decisivo ocurrió cuando el evento finalmente comenzó. Las personas comenzaron a llegar, y la energía en la sala era contagiosa. Ricardo vio a las personas unirse, compartiendo historias, y la conexión que tanto buscaba comenzó a florecer. Se dio cuenta de que, aunque aún estaba luchando internamente, había algo más grande sucediendo. Las sonrisas y risas de las personas a su alrededor comenzaron a curar sus heridas. Mientras el evento avanzaba, recordó sus conversaciones con Sofía y Miguel. Se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas, pero podía ser un apoyo. Y, más importante aún, podía ser auténtico. Cuando subió al escenario para hablar, sintió el corazón acelerado, pero decidió ser honesto. No soy perfecto. Tengo mis luchas, pero estoy aquí porque creo que juntos podemos hacer la diferencia. Las palabras resonaron en la sala, y la respuesta del público fue cálida. Vio que, al ser vulnerable, había creado una conexión genuina. Ese momento de claridad trajo una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. No necesitaba ser el hombre exitoso que solía ser, podía ser alguien que se preocupaba y se esforzaba por ayudar. Después del evento, mientras las personas se dispersaban, Ricardo sintió una ola de gratitud. Se dio cuenta de que, incluso frente a las dificultades, había encontrado un propósito. Las luchas que enfrentó no eran un signo de debilidad, sino una parte del proceso de crecimiento. Ahora, estaba más dispuesto a aceptar sus errores y aprender de ellos. El camino por delante aún sería desafiante, pero Ricardo ahora estaba decidido a seguir adelante, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que había conocido a lo largo de esta jornada transformadora. No tenía todas las respuestas, pero estaba dispuesto a seguir intentando, un paso a la vez. El evento comunitario comenzó como un sueño que Ricardo alimentaba en su mente, pero a medida que la fecha se acercaba, la ansiedad crecía dentro de él. Recordaba la mirada desolada de Sofía, la presión que sentía sobre los hombros y el miedo a fallar nuevamente. Sin embargo, al ver a las personas comenzar a llegar, algo dentro de él comenzó a cambiar. La atmósfera pulsaba con energía y expectativa. Al mirar las caras sonrientes, se dio cuenta de que no estaba solo. Aquella era una comunidad que se unía, y él formaba parte de ella. Cuando subió al escenario, el nerviosismo lo invadió. El público lo observaba, y podía sentir las miradas penetrantes, las expectativas flotando en el aire. Respiró hondo, tratando de anclarse en la realidad. Al abrir la boca para hablar, su voz salió temblorosa, pero decidió exponerse. No soy perfecto. Tengo mis luchas, declaró, y al hacerlo, una ola de vulnerabilidad lo envolvió. No sabía si esas palabras tendrían el efecto que deseaba,
pero necesitaba ser verdadero. A medida que hablaba, sus inseguridades comenzaron a disiparse un poco. Compartió sus fallas, sus miedos y sus dudas, y al hacerlo, sintió que la conexión se formaba entre él y el público. Vio rostros asintiendo, sonrisas alentadoras, y eso lo animó a continuar. Él recordó las palabras de Miguel sobre la importancia de intentar, y decidió que esa era su oportunidad de intentarlo de nuevo, no solo por sí mismo, sino por todos allí. Pero lo que más lo tocó fue la reacción de Sofía, que estaba en la audiencia. La vio sosteniendo la mano de una amiga, su mirada llena de esperanza y, al mismo tiempo, de fragilidad. En ese momento, Ricardo se dio cuenta de que no solo estaba luchando por él, sino por cada persona que estaba allí, buscando apoyo, comprensión y una segunda oportunidad. Recordó sus propias caídas, las veces que se sintió solo y desamparado. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en evitar fallas, sino en levantarse después de cada caída. A medida que el evento avanzaba, Ricardo comenzó a ver las transformaciones a su alrededor. Las personas se involucraban, compartiendo sus historias y experiencias. Vio a un grupo de jóvenes unirse para ayudar a Sofía, ofreciéndole consejos y apoyo. La energía del lugar era contagiosa, y se sintió parte de algo más grande. La conexión que tanto anhelaba finalmente se materializaba. Lo que antes parecía una carga ahora se transformaba en una fuente de inspiración. Sin embargo, mientras la alegría crecía a su alrededor, Ricardo no podía ignorar las emociones conflictivas dentro de sí. El miedo a fallar aún lo atormentaba, y recordaba las promesas que se había hecho a sí mismo. El peso de las expectativas aún lo presionaba, pero ahora estaba más dispuesto a enfrentarlo. Reflexionó sobre lo que realmente significaba el éxito. Ya no se trataba de glamour o reconocimiento, sino de la capacidad de hacer la diferencia en la vida de las personas, incluso de manera pequeña. Se dio cuenta de que el verdadero éxito estaba en las conexiones humanas y en la capacidad de ayudar a aquellos que estaban a su alrededor. La culminación del evento fue un momento inesperado. Durante la última actividad, uno de los participantes compartió una historia de superación que tocó profundamente a todos. Hablaba sobre cómo había perdido todo, pero encontró apoyo en la comunidad, y eso lo ayudó a levantarse. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Ricardo. Sintió una mezcla de tristeza y esperanza. El dolor de sus propias luchas era intenso, pero allí, en esa sala, también sentía la fuerza que venía de la solidaridad y la comprensión. No estaba solo. Después del evento, mientras todos se dispersaban, Ricardo se sentó en un rincón, aún absorbiendo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que la jornada no era solo suya, sino de todos los que se encontraban allí. La lucha de cada uno era un reflejo de las luchas de todos. Tuvo una epifanía, la verdadera conexión humana residía en la aceptación de las imperfecciones y en la disposición de apoyarse mutuamente. Esa jornada no era sobre ser perfecto, sino sobre ser verdadero. Cuando Sofía se acercó, sus ojos brillaban. Tú fuiste increíble, dijo, con una sonrisa que iluminó su rostro. Sentí que hablabas de mí, como si entendieras todo lo que he pasado. Ricardo sonrió de vuelta, una sonrisa sincera, que reflejaba no solo gratitud, sino un nuevo entendimiento. Se dio cuenta de que, al abrirse, había creado un espacio seguro para que otros también se abrieran. A partir de ese día, Ricardo decidió que no sería más un espectador en su vida o en la vida de los demás. Se comprometió a seguir intentando, a enfrentar sus inseguridades y a apoyarse en la comunidad que había encontrado. La jornada sería larga y llena de desafíos, pero ahora tenía un nuevo propósito. Había aprendido que, incluso en medio del dolor y la incertidumbre, había un poder transformador en la vulnerabilidad y en la conexión humana. Y eso, más que cualquier éxito material, era la verdadera riqueza que buscaba. Después del evento, Ricardo se sentó en un rincón, los ecos de las voces y risas aún resonando en su mente. Sentía una mezcla de alivio y confusión. ¿Qué acababa de suceder? Miró los rostros que se dispersaban, cada uno cargando sus propias historias, sus propias luchas. Su corazón pulsaba con una nueva esperanza, pero, al mismo tiempo, una ola de dudas lo envolvía nuevamente.
Pensó en las promesas que se había hecho a sí mismo, en las expectativas que ahora parecían tan pesadas. Las palabras que había compartido en el escenario aún resonaban en su cabeza. Se sentía vulnerable, expuesto. ¿Y si aquellos que lo escucharon no veían más que debilidad en su sinceridad? El miedo a fallar nuevamente se infiltraba en su mente. Miró a Sofía, que ahora estaba rodeada por un grupo de personas. Su sonrisa era contagiosa, pero, al mismo tiempo, lo hacía cuestionar si sería capaz de ser la persona que ella esperaba que fuera. Mientras tanto, Sofía experimentaba una tormenta de emociones. La conexión que había sentido con Ricardo durante su discurso la había tocado profundamente. Ella también luchaba contra sus inseguridades, y las palabras de él habían resonado en su corazón. Recordó momentos en que se sintió sola, en que sus propias fallas la hicieron dudar de su valor. Lo que Ricardo había compartido parecía un espejo de sus propias luchas. Deseaba acercarse a él, pero había una vacilación en su corazón. ¿Y si él no se sintiera tan seguro sobre mí?, pensó, mientras observaba a Ricardo perdido en sus propios pensamientos. Ricardo se levantó y comenzó a caminar por la sala, tratando de procesar lo que sentía. Vio a un grupo de jóvenes que se había acercado a Sofía, riendo y conversando. Uno de ellos, un chico llamado Lucas, estaba contando una historia divertida, y sus risas llenaron el ambiente. Ricardo sintió un apretón en el corazón. Deseaba ser parte de ese momento, pero la inseguridad lo mantenía a distancia. «Hola, ¿estás bien?». Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Era Miguel, su amigo de toda la vida. Miguel siempre había tenido una forma de leer las emociones de Ricardo. «Vite en el escenario. Fuiste increíble, ¿sabías? Nunca te había visto tan abierto así». Ricardo dudó antes de responder. «Me sentí bien, pero ahora me estoy cuestionando si hice lo correcto. ¿Y si a las personas no les importa? ¿Y si todo esto es solo una ilusión?». Miguel sacudió la cabeza. «No puedes pensar así. Lo que hiciste fue valiente. Muchas personas necesitan escuchar eso. Lo que importa es que fuiste verdadero. Esa es la primera etapa para encontrar tu camino». Las palabras de Miguel comenzaron a calmar la tormenta dentro de Ricardo, pero aún se sentía perdido. ¿Y si fracaso de nuevo? ¿Y si no logro cambiar nada? Fracasar es parte del proceso. Lo importante es no rendirse. Ya diste un paso enorme, y ahora es hora de seguir adelante, aunque sea poco a poco. Miguel miró al grupo con Sofía, que aún estaba allí, rodeada de risas. «Míralo. Ella te necesita, así como tú la necesitas a ella». Ricardo siguió la mirada de Miguel y vio a Sofía riendo, sus preocupaciones pareciendo tan distantes. Deseaba unirse a ella, pero el miedo aún lo paralizaba. «No entiendes, Miguel. Tengo tantas fallas. Tengo miedo de que, si me acerco, ella lo vea y se aleje. ¿Y si ella ya lo sabe? ¿Y si está esperando que seas honesto?». A veces, las personas se conectan por la vulnerabilidad. Inténtalo. Ricardo respiró hondo, recordando lo que había aprendido en el escenario. Recordó la fuerza que venía de la vulnerabilidad. La verdad es que no era perfecto, y eso no lo hacía menos digno de amor o amistad. Se dio cuenta de que, en lugar de esconderse, podría dar un paso adelante. Con cautela, se acercó al grupo. Sofía lo vio y su sonrisa se amplió. «Hola, Ricardo. ¿Te unirías a nosotros?». Lucas estaba contando algunas historias graciosas. Ella lo miró con un calor que derritió sus incertidumbres. Vio la aceptación en sus ojos, y eso le dio valor. «Claro, me encantaría», respondió él, sentándose a su lado. A medida que la conversación fluía, Ricardo se dio cuenta de que se estaba divirtiendo. Se rió de las historias de Lucas y compartió algunas de sus propias experiencias, sintiéndose cada vez más a gusto. Comenzó a ver que la conexión no era sobre ser perfecto, sino sobre ser auténtico. A medida que la noche avanzaba, Ricardo se dio cuenta de que las inseguridades no desaparecían mágicamente, pero podía enfrentarlas. Podía trabajar en su autoconfianza, un paso a la vez, sostenido por la nueva red de apoyo que comenzaba a formar.
Entendió que los desafíos estaban lejos de terminar, pero también se dio cuenta de que no necesitaba enfrentarlo solo. Sofía, a su lado, se volvió hacia él y dijo, «Sabes, también tengo mis inseguridades. Siempre me siento tan insegura en situaciones sociales. Pero cuando hablaste, me di cuenta de que no soy la única. Todos tenemos nuestras luchas, y eso nos hace humanos». Esas palabras tocaron profundamente a Ricardo. Sonrió, reconociendo que el viaje de cada uno allí estaba interconectado. Así es, Sofía. Y tal vez, al compartir nuestras historias, podamos ayudarnos a superar esos miedos. Mientras la noche se desarrollaba y las risas continuaban, Ricardo sintió una nueva determinación crecer dentro de él. Sabía que el verdadero cambio comenzaba con pequeñas acciones, con la disposición de abrirse y el valor de ser vulnerable. No podía cambiar el pasado, pero podía hacer algo diferente en el presente. Y, lo más importante, ya no estaba solo en este viaje. Ricardo se sentó a la mesa rodeado de risas y conversaciones animadas, pero en el fondo de su mente, la batalla interna aún pulsaba. Recordaba cada palabra que había pronunciado en el escenario, como un eco insistente. La inseguridad lo acompañaba, pero algo había cambiado. Al mirar a Sofía, una sensación de esperanza comenzaba a brotar. «Te uniste a nosotros, finalmente», exclamó Lucas, guiñándole a Ricardo. «Solo estábamos hablando de lo extraña que puede ser la vida. ¿Tienes alguna historia graciosa para compartir?» Ricardo dudó, la timidez amenazando con apoderarse de él nuevamente. Pero la expresión animada de Sofía lo animó. «De hecho, tengo una», comenzó él, su voz un poco temblorosa, pero decidida. «Una vez, intenté hacer una cena romántica y casi incendio mi cocina». Se rió, y los demás lo siguieron. Esa simple compartición hizo que la tensión en su pecho disminuyera. «¿Y qué pasó después?», preguntó Sofía, sus ojos brillando con curiosidad. «Bueno, terminé pidiendo pizza», respondió él, haciendo reír aún más a todos. La ligereza de la conversación ayudó a Ricardo a darse cuenta de que sus fallas no eran el fin del mundo, sino solo parte de ser humano. Sentía que, al compartir, estaba abriendo una puerta a la conexión. A medida que la noche avanzaba, comenzó a darse cuenta de que todos allí tenían sus propias inseguridades. Lucas, por ejemplo, estaba esforzándose por convertirse en comediante, pero luchaba con el miedo de no ser lo suficientemente gracioso. Sofía, con su sinceridad, reveló que se sentía fuera de lugar en grupos. Ricardo se dio cuenta de que sus luchas no eran únicas. Todos estaban juntos en la misma caminata. «Ricardo, fuiste tan valiente al hablar en el escenario», dijo Sofía, después de un momento de silencio cómodo. «Admiro tu vulnerabilidad. Muchas personas no tienen ese coraje». «Gracias, Sofía. A veces, me pregunto si debería haber dicho todo eso. Pero, ahora veo que lo necesitaba. Y, por extraño que parezca, me siento más ligero». Recordó las promesas que se había hecho a sí mismo, de no dejarse dominar por el miedo. «Estoy empezando a entender que fracasar no es el fin, sino una oportunidad de aprender». «Exactamente», intervino Miguel, apoyando a Ricardo. «Y no estás solo. Todos tenemos nuestros miedos y fallas. Lo importante es cómo lidiamos con ellos. Y tú, Ricardo, lo estás manejando muy bien». Esas palabras resonaron en Ricardo. Comenzó a ver que su crecimiento no se trataba solo de superar sus desafíos individuales, sino también de cómo podría apoyar y ser apoyado por los demás. Él se dio cuenta de que cada uno allí tenía algo que enseñar y algo que aprender, y eso era una forma de riqueza que nunca había considerado antes. ¿Ustedes ya han parado a pensar que, a veces, el éxito no está en alcanzar algo material, sino en construir lazos verdaderos? Ricardo preguntó, mirando al grupo. «Creo que estoy empezando a entender eso ahora. Lo que realmente importa es tener personas a nuestro lado, compartiendo nuestras historias». Sofía sonrió, y su mirada alentadora hizo que Ricardo sintiera una ola de gratitud. Era consciente de que el viaje de autoconocimiento y superación no sería fácil, pero sabía que cada paso sería significativo. Si puedo ayudar a alguien a sentirse menos solo, eso ya vale la pena.
Y, quién sabe, con el tiempo, podemos ayudarnos mutuamente, Lucas añadió, mirando a todos a su alrededor. Estoy empezando a darme cuenta de que, al hablar sobre nuestras fallas e inseguridades, nos volvemos más fuertes. Es como si estuviéramos formando una red de apoyo. Eso hizo que Ricardo reflexionara. Había pasado tanto tiempo escondiéndose detrás de sus inseguridades que no se había dado cuenta del poder que la vulnerabilidad podría tener. Comenzó a entender que, al aceptar sus debilidades, se estaba permitiendo crecer. Quiero convertirme en mejor, no solo por mí, sino por todos los que están a mi alrededor. La conversación fluyó naturalmente, y Ricardo se dio cuenta de que, a medida que compartían sus historias y miedos, sus amistades se solidificaban. Estaba formando lazos que antes parecían imposibles, y eso lo motivaba a continuar. Sentía que la superación era un proceso constante, y a cada pequeño paso, se volvía más fuerte. Esa noche, cuando finalmente se despidió del grupo, Ricardo sintió que había dado un paso significativo en su viaje. Aún tenía dudas y miedos, pero ahora sabía que no necesitaba enfrentar todo solo. Tenía amigos, y eso hacía toda la diferencia. Mientras caminaba hacia casa, miró las estrellas y sonrió. El camino por delante aún era incierto, pero estaba listo para enfrentarlo. Con cada fallo, cada nuevo comienzo, se acercaba más a quien realmente quería ser. Y, lo más importante, estaba aprendiendo a abrazar la belleza de las imperfecciones, tanto en sí mismo como en los demás. La vida era un viaje, y estaba decidido a vivirla plenamente. Ricardo caminaba por las calles tranquilas, su mente aún resonando con las risas y las miradas acogedoras de sus amigos. Pero, a medida que la euforia de la noche se disipaba, una sombra de duda comenzó a infiltrarse en sus pensamientos. Recordaba momentos en los que había fallado, como se había sentido pequeño e insignificante. El recuerdo de su presentación fallida aún lo atormentaba. ¿Y si todo eso solo había sido un desliz? ¿Y si, una vez más, no estaba a la altura de las expectativas? Mientras reflexionaba, un peso creciente comenzó a formarse en su pecho. La inseguridad lo perseguía como una sombra, susurrando que tal vez no era tan valiente como pensaba. Se detuvo en una plaza iluminada, rodeada de árboles, y se sentó en un banco. El silencio de la noche contrastaba con el torbellino de emociones que se desenrollaba dentro de él. Fue entonces que recordó la mirada de Sofía. La forma en que ella lo había admirado lo conmovió profundamente. ¿Y si no era solo un fracaso? ¿Y si, en lugar de eso, era una inspiración para alguien? Esa idea comenzó a formarse como una luz al final del túnel. Pero la inseguridad aún luchaba por dominarlo. No eres lo suficientemente bueno, susurró una voz interna, desafiándolo. La gente se reirá de ti. Nunca serás lo que deseas. Ricardo apretó los labios, sintiendo la tensión aumentar. No quería vivir así, atrapado en sus limitaciones. Pero, ¿cómo podría liberarse? Se levantó del banco y comenzó a caminar de nuevo, tratando de aclarar su mente. A cada paso, recordó las historias compartidas en la mesa. Lucas, que se arriesgaba como comediante. Sofía, que luchaba contra la sensación de no encajar. Miguel, que tenía sus propias inseguridades sobre la carrera. Todos estaban enfrentando sus batallas, y Ricardo se dio cuenta de que no estaba solo. La tensión comenzó a transformarse en determinación. Necesitaba enfrentar sus miedos, no solo por sí mismo, sino por los amigos que estaban allí, listos para apoyarlo. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo de ser verdadero, de no dejarse dominar por el miedo. Cuando finalmente llegó a casa, la luz de la sala estaba encendida. Se sentó a la mesa, donde solía planear sus discursos, y respiró hondo. La idea de rendirse lo tentaba en cada instante, pero no quería esconderse más. Quería abrazar sus fallas y transformarlas en fuerza. Con la pluma en la mano, comenzó a escribir. Las palabras fluían como un río, cada frase una afirmación de quien quería ser. Soy fuerte. Soy capaz. Aprendo de mis errores. A medida que escribía, la sensación de ligereza regresó. Estaba comenzando a liberarse de las cadenas que lo ataban. Sin embargo, surgió una nueva duda.
¿Y si sus amigos realmente no creían en él? ¿Y si todo lo que había construido era una ilusión? Esa posibilidad lo hizo dudar. Mirando el papel en blanco, sintió un temblor de miedo. Pero, en lugar de rendirse, decidió enviar un mensaje al grupo. Hola, chicos. Estoy pensando en hacer una presentación nuevamente. Esta vez, quiero que todos me ayuden a prepararme. Los necesito. La respuesta fue instantánea. Estamos juntos en esto. Lucas respondió rápidamente. Hagamos un ensayo. Miguel y Sofía también se manifestaron, ofreciendo apoyo y aliento. Ese momento fue como una corriente de energía positiva, calentando el corazón de Ricardo. No estaba solo, y eso hacía toda la diferencia. Los días siguientes fueron intensos. Se reunieron varias veces, practicando y compartiendo comentarios. Ricardo se dio cuenta de que a cada ensayo, su confianza aumentaba. Él comenzó a ver el valor de las amistades que había construido. La vulnerabilidad que antes lo aprisionaba ahora se transformaba en fuerza. En el día de la presentación, la sala estaba llena. Ricardo podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Miró al público y vio los rostros de Lucas, Sofía y Miguel, todos allí, sonriendo y saludando. Ellos creían en él, y eso le dio valor. Cuando subió al escenario, el miedo intentó atacarlo de nuevo. Pero, con un profundo suspiro, recordó todo lo que había aprendido. Comenzó a hablar, compartiendo no solo sus historias, sino también sus luchas y la belleza de las imperfecciones. La sala estaba en silencio, y sintió que, al abrirse, se estaba conectando con cada persona allí. La tensión se transformó en emoción cuando finalmente miró al público y dijo, fallar no significa que somos fracasados. Significa que estamos vivos y aprendiendo. Quiero que todos aquí sepan que no estamos solos en esta jornada. Los aplausos comenzaron a resonar, y sonrió, sintiendo una ola de alivio y alegría. Había superado su miedo, no solo a hablar en público, sino a mostrarse vulnerable. Ricardo se dio cuenta de que, al compartir sus debilidades, había encontrado una fuerza interior que nunca supo que poseía. La presentación terminó, pero la jornada de Ricardo apenas comenzaba. Había aprendido a abrazar sus imperfecciones y a valorar las amistades que lo sostenían. Y, al mirar hacia el futuro, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir, ya no como un hombre solo, sino como parte de una comunidad que se apoyaba mutuamente. Ricardo se sentó en el escenario por un instante, aún absorbiendo la energía vibrante de la sala. Los aplausos resonaban en sus oídos, y la sonrisa en su rostro era un reflejo de la transformación que había experimentado. Había superado el miedo que lo aprisionaba, y ahora, al mirar al público, se sentía más conectado que nunca con su propia humanidad. La presentación no fue solo un momento de realización personal, fue un hito que abrió puertas a nuevas posibilidades. Cuando bajó del escenario, la primera persona que encontró fue Sofía. Con los ojos brillando, ella lo abrazó fuerte. Eras increíble, Ricardo. Sabía que lo lograrías. Sus palabras eran como un bálsamo para su alma. Nunca imaginó que la vulnerabilidad podría generar tanta fuerza y unión entre ellos. Gracias por estar aquí, respondió él, sintiendo su corazón calentarse. Sin ustedes, no lo habría logrado. La gratitud que sentía por sus amigos era inefable. No eran solo apoyo, eran una parte fundamental de su viaje. En los días que siguieron, Ricardo sintió un renovado sentido de propósito. Comenzó a involucrarse más con los amigos, organizando encuentros y actividades que los acercaban. A cada risa compartida y a cada conversación profunda, se dio cuenta de que la amistad era una forma poderosa de sanación y crecimiento. Lucas, que siempre soñó con ser comediante, comenzó a presentarse en pequeños escenarios de la ciudad. Se sentía más confiado, inspirado por el propio ejemplo de Ricardo. Me mostraste que fallar no es el fin, sino una oportunidad de aprender, dijo Lucas en una de sus reuniones. Ahora, cuando subo al escenario, siento que estoy viviendo mi verdad. Miguel, por su parte, decidió inscribirse en un curso que siempre había querido hacer, pero que nunca tuvo valor para intentar.
Si tú puedes enfrentar tus miedos, entonces yo también puedo, le dijo a Ricardo, con un brillo de determinación en los ojos. Ricardo sabía que sus palabras habían hecho la diferencia. Se había convertido en un símbolo de valentía, no solo para sí mismo, sino para aquellos a su alrededor. Sofía, que luchaba con la inseguridad, encontró nuevas formas de expresarse. Motivada por la presentación de Ricardo, comenzó a escribir y a compartir sus historias en un blog. Lo que hiciste me inspiró a ser más valiente, reveló ella en una conversación íntima. Ahora, siento que tengo algo importante que decir. Ricardo se dio cuenta de que el coraje generaba coraje, sus victorias eran contagiosas. Al reflexionar sobre su propio viaje, Ricardo entendió que la verdadera riqueza no estaba en conquistar algo material, sino en construir lazos significativos y en abrazar quien realmente era. Había aprendido a valorar el viaje, los fracasos y los nuevos comienzos. Cada error se convertía en una lección y cada desafío, en una oportunidad de crecimiento. Comenzó a ver la vida desde una nueva perspectiva. Las complejidades del mundo, que antes lo intimidaban, ahora lo intrigaban. Había una belleza en las imperfecciones y aprendió a aceptar las matices de la vida. La vida no tiene que ser perfecta para ser significativa, pensó Ricardo, mientras observaba a sus amigos reír juntos en una tarde soleada. Las lecciones que había aprendido durante su presentación se reflejaban en sus acciones diarias. Se volvió más abierto a la retroalimentación, más dispuesto a arriesgarse y a compartir sus vulnerabilidades. Se dio cuenta de que, al actuar de acuerdo con sus nuevas creencias, estaba construyendo un nuevo estándar de vida, uno que era más auténtico y genuino. Con el tiempo, las interacciones entre ellos se volvieron más profundas. Las conversaciones que antes eran superficiales ahora exploraban temas como sueños, miedos y esperanzas. Ricardo vio cómo la amistad, incluso en sus formas más inusuales, tenía un impacto significativo en su desarrollo personal. Recordó las inseguridades que todos compartían, y cómo, juntos, lograron transformarlas en fuerza. A cada nuevo desafío que surgía, Ricardo se sentía más preparado. Reconoció que el viaje de superación no tenía un fin, era un ciclo continuo de crecimiento y aprendizaje. Estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, sabiendo que no estaba solo. Con sus amigos a su lado, se sentía capaz de conquistar cualquier cosa. En una noche tranquila, mientras observaba las estrellas de su patio, Ricardo reflexionó sobre cómo había cambiado la vida. Sonrió al darse cuenta de que la verdadera felicidad no estaba en evitar fallas, sino en abrazarlas como parte del camino. Y, al mirar hacia el futuro, sabía que estaba listo para continuar su viaje, con un corazón lleno de valentía y un espíritu ligero, listo para explorar todo lo que la vida tenía para ofrecer. Ricardo miró hacia atrás, reviviendo el viaje que lo había traído hasta allí. El camino no había sido fácil, había enfrentado miedos profundos, incertidumbres y momentos de duda. Sin embargo, cada paso, cada vacilación, había contribuido a moldear a la persona que se había convertido. Ahora, sentado en su patio bajo el manto estrellado, reflexionaba sobre los cambios duraderos que había experimentado. Las lecciones de superación que había aprendido a lo largo de su viaje no eran solo enseñanzas personales, sino un legado que compartía con quienes lo rodeaban. Se dio cuenta de que, al enfrentar sus limitaciones, se había convertido en un ejemplo de valentía para sus amigos. Sofía, Lucas y Miguel también estaban en sus propios viajes de descubrimiento, inspirados por la transformación que Ricardo había vivido. Recordaba las palabras de Lucas, como un eco de motivación: fallar no es el fin, sino una oportunidad de aprender. Esa filosofía ahora resonaba en su corazón. Ricardo vio cómo sus fallas se convirtieron en trampolines para el crecimiento. Cada error le enseñó a ser más amable consigo mismo y a entender que cada tropiezo era una oportunidad de rendirse. Recordaba las noches en que tuvo dudas, pero, al mirar hacia el futuro, sentía que estaba más fuerte y más preparado. Era como si cada desafío hubiera preparado su espíritu para enfrentar nuevas aventuras, y eso lo llenaba de gratitud. Con el paso del tiempo, la riqueza que antes buscaba en logros materiales fue sustituida por la comprensión de que el verdadero éxito estaba en las conexiones que formaba.
Las risas compartidas, las conversaciones profundas y los momentos de vulnerabilidad con sus amigos se convirtieron en los tesoros más valiosos de su vida. Aprendió a valorar esas interacciones, reconociendo que la verdadera felicidad estaba en ser auténtico y en permitirse ser visto. La sabiduría adquirida a lo largo de esa jornada transformó la manera en que Ricardo veía el mundo. Ahora entendía que la vida no era un camino lineal, sino una serie de altibajos, donde cada experiencia contribuía a su crecimiento. Comenzó a ver las dificultades como oportunidades disfrazadas, cada una trayendo una lección que lo hacía más fuerte, más resiliente. La filosofía de que la vida no necesita ser perfecta para ser significativa se convirtió en su ancla en tiempos de tormenta. Ricardo también se convirtió en un defensor de la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que al compartir sus miedos e inseguridades, no solo se liberaba, sino que también alentaba a otros a hacer lo mismo. Las amistades que formó se volvieron más profundas y significativas, un espacio seguro donde todos podían ser verdaderos entre sí. Esta nueva dinámica de amistad no solo transformó sus relaciones, sino que también fomentó un ambiente de apoyo mutuo donde cada uno se sentía valorado. Mientras observaba a sus amigos reír y compartir sueños, Ricardo sintió una paz interior que nunca había experimentado antes. Se dio cuenta de que estaba en armonía con sus emociones y con el mundo que lo rodeaba. Las experiencias que antes lo dejaban ansioso ahora eran vistas como parte de una tapicería rica y colorida que componía su vida. Había encontrado un equilibrio entre la mente y el corazón, y eso le permitía vivir plenamente el presente. La amistad inesperada que había florecido entre ellos era un testimonio de cómo las conexiones humanas pueden ser transformadoras. Ricardo recordó cómo, antes, se sentía solitario y desconectado. Ahora, rodeado de personas que lo apoyaban y lo alentaban, entendía que la verdadera fuerza estaba en la unión. Juntos, crearon un espacio donde podían crecer, fallar y reiniciar, siempre con la certeza de que no estaban solos. Al mirar hacia el horizonte, Ricardo sonrió, consciente de que su viaje estaba lejos de terminar. Había mucho más por explorar, aprender y compartir. Sabía que cada día traería nuevos desafíos, pero ahora, con valentía y fe, estaba listo para enfrentarlos. Se sentía bendecido por tener amigos que no solo lo apoyaban, sino que también se habían convertido en parte de su propia historia de superación. Con el corazón lleno de gratitud, Ricardo hizo un voto silencioso a sí mismo. Se comprometió a continuar viviendo de acuerdo con las lecciones que había aprendido, a ser un faro de esperanza y valentía para quienes lo rodeaban. Deseaba que su viaje inspirara a otros a abrazar sus propias historias de superación, a ver la belleza en las fallas y a celebrar la riqueza de las amistades sinceras. Después de todo, la vida era un regalo, y estaba decidido a aprovecharla al máximo, con un espíritu ligero y un corazón abierto. Mientras el cielo estrellado se extendía sobre Ricardo, se permitía un momento de pausa, una pausa para absorber todo lo que había vivido. Sentía que el viaje que lo había traído hasta allí no era solo sobre desafíos superados, sino sobre la transformación profunda que había moldeado su visión del mundo. Mirando a sus amigos, se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía en logros materiales o en estatus, sino en la riqueza de las experiencias compartidas y en las relaciones que había cultivado a lo largo del camino. Ricardo recordó un día en que se había sentido especialmente derrotado. Había fallado en un proyecto importante en el trabajo, y la frustración casi lo hizo rendirse. Pero fue en ese momento que Lucas, siempre optimista, le dijo: a veces, la vida nos enseña sus lecciones de la manera más dura. Lo que importa es cómo nos levantamos. Ahora, esas palabras resonaban en su mente como un himno de resiliencia. Cada falla, cada tropiezo, había sido una oportunidad de aprendizaje, y Ricardo se sentía agradecido por cada uno de ellos. Se volvió hacia Sofía, que estaba contando una historia divertida que hizo reír a todos. El brillo en sus ojos y la alegría contagiosa que emanaba mostraban cuánto era especial su amistad. Ricardo se dio cuenta de que, al abrir su corazón y compartir sus vulnerabilidades, había creado un espacio seguro donde todos podían ser auténticos. Su amistad se había convertido en un refugio, un lugar donde podían apoyarse mutuamente en sus luchas y celebrar juntos las victorias.
Miguel, siempre el pensador del grupo, interrumpió las risas y hizo una pregunta que hizo reflexionar a todos: ¿qué significa realmente tener éxito para ustedes? Ricardo, con una sonrisa en el rostro, respondió: tener éxito, para mí, es saber que puedo contar con ustedes. Es saber que, independientemente de las dificultades, no estoy solo. Los otros asintieron, y la conversación fluyó, cada uno compartiendo sus propias definiciones de éxito y felicidad. Era un momento mágico, un testimonio de cuánto habían crecido juntos. Ricardo sintió que había encontrado su propósito. Quería ser un faro de esperanza, alguien que inspirara a otros a abrazar sus propias jornadas de superación. Pensó en cómo podría compartir su historia y las lecciones que había aprendido. Su corazón se llenó de determinación. Quiero ayudar a otras personas a darse cuenta de que fallar no es el fin, y que comenzar de nuevo es una oportunidad para reinventarse, dijo él, mirando a los ojos de sus amigos. La respuesta fue inmediata. Se comprometieron a apoyar a Ricardo en su nueva misión, creando un grupo donde pudieran compartir experiencias y alentar a otros a expresarse. Mientras la noche avanzaba, el grupo se despidió bajo el cielo estrellado, cada uno llevando consigo un pedazo de esa conversación transformadora. Ricardo se dio cuenta de que las lecciones que había aprendido no eran solo para él, sino para todos a su alrededor. Estaba listo para seguir adelante, con un nuevo entendimiento sobre la vida y sus complejidades. Lo que antes parecía una carga se convirtió en una fuente de fuerza. En los días que siguieron, Ricardo comenzó a compartir sus experiencias en un blog, donde escribió sobre las dificultades que enfrentó y las lecciones que aprendió. Creó un espacio donde las personas podían sentirse cómodas para compartir sus propias historias y apoyarse mutuamente. Con cada comentario, con cada mensaje que recibía, sentía que su jornada se estaba multiplicando. La transformación que había vivido se esparcía, tocando otras vidas y creando una red de apoyo y amor. Y así, al mirar hacia atrás, Ricardo vio no solo el camino que lo había traído hasta allí, sino también el camino que aún tenía por delante. Sabía que los desafíos seguirían surgiendo, pero ahora estaba preparado. Con amigos a su lado y un corazón lleno de gratitud, estaba listo para enfrentar lo que viniera, consciente de que la vida estaba hecha de altibajos, y que cada paso era una oportunidad de crecimiento. La historia de Ricardo es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestras fallas en escalones hacia el éxito, y que nunca estamos solos en esta jornada. Desea que todos puedan encontrar la belleza en las dificultades, valorar las conexiones humanas y permitirse ser vulnerables. Y así, te invita a reflexionar sobre tu propia jornada. ¿Qué lecciones has aprendido de tus fallas? ¿Cómo han impactado tus amistades en tu vida? Comparte tus experiencias en los comentarios y únete a esta red de apoyo. Celebremos juntos la vida, aprendamos unos de otros y recordemos que, independientemente de los desafíos, siempre podemos comenzar de nuevo. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad. Dale me gusta e inscríbete, ya que cada interacción nos ayuda a traer más historias inspiradoras como la de Ricardo.